7:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al ministro de Gobierno, doctor José de la Gasca. Lo invitamos para analizar algunos temas de interés en la coyuntura que ha asustado al país, esta debilidad institucional por la actuación de politiqueros interesados en el desbaratamiento del país, como lo que hicieran el miércoles pasado en el Consejo de Participación Ciudadana, lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional. Incitan a violentar una sentencia, un auto de seguimiento de la Corte Constitucional, y ayer posesionan con besos al superintendente de bancos. ¿Cómo entender esto? Quisiera empezar, señor ministro, con el tema de Consejo de Participación Ciudadana, con una circunstancia. ¿Usted conoce si se fugó o no Sócrates Verduga? Porque tengo en mis manos, ayer presentó, entre comillas, vacaciones y permisos, cuando está siendo no solo procesado en la Corte Constitucional con el seguimiento de sus autos, sino investigación penal por presunto arrogación de funciones y fraude procesal. Resulta que se va de vacaciones. Ojalá no resulte como Pedro Delgado hace 13 años, que se fue a una boda y no volvió en 13 años. ¿Qué piensa? ¿Se fugó? Buen día. Buen día, Miguel. Un buen día a su audiencia. Gracias por la invitación. Muy delicado y huele muy mal. Huele muy mal lo que me acaba de preguntar. Yo creo que alguien que ha sido parte de un allanamiento, a quien una orden judicial ha pedido que se incaute parte de sus equipos de comunicación personal y que hoy está sometido a la justicia, al menos en una investigación por arrogación de funciones, en algo tan delicado como la función del Consejo de Participación Ciudadana, que de repente pida licencia y no sabemos si salió o no salió del país, pero he escuchado que sí. Es muy delicado y manda un muy mal mensaje y ratifica este mensaje de impunidad que usted acaba de decir, ¿no? Cuando la justicia actúa, pasan dos cosas. Huyen por un lado y después acusan de lawfare, acusan de que se los está persiguiendo, de persecución. O sea, siempre veo este discurso, ¿no? Esta suerte de juego del gato y el ratón. Pero yo en verdad lo que creo es que juegan a policías y ladrones. En ese sentido, ¿cómo ha visto la actuación del Consejo de Participación Ciudadana? De terror, y lo dijimos públicamente en un comunicado. Creo que, y usted lo definió muy bien, abonan a la debilidad institucional y permean la poca institucionalidad que puede existir en el país. Yo creo que la ciudadanía debe entender lo que pretendió hacerse en esta mancuerna terrorífica entre la Asamblea Nacional, hoy tomada ilegalmente por una presidenta cuya legitimidad no existe, y por un Consejo de Participación también que se ha reintegrado, se ha reconformado por las componendas políticas que existen en la Asamblea Nacional. No nos olvidemos quiénes fueron los artífices de sentar a Eduardo Franco Lor en la silla del Consejo de Participación Ciudadana luego de destituir al entonces consejero Guarderas. Esta mayoría no la debemos perder de vista. Pero fuera de eso, yo creo que atentar contra la letra expresa de una sentencia refleja no solo la contumacia, sino la poca credibilidad democrática e institucional que promueven desde las instituciones del poder algunos grupos políticos. Y eso es algo censurable, sancionable y yo creo que hasta punible. Y usted, señor ministro, como abogado, ayer dijeron que se retractaban y con eso pretenden borrar lo que hicieran el miércoles pasado. ¿Se puede hacer eso o no? Definitivamente no, pues eso es una chicana, eso es una burla al país. Hay que entender que desde la Asamblea Nacional se promovió este tinglado con el cual pretendieron tomarse el organismo de control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que representa pues un ente técnico que debe ser un ente técnico de mucha cautela. Sabemos lo que pasa en una economía dolarizada y lo hemos venido diciendo, y es parte de la discusión que tuvimos con la ley antipillos, de poder reforzar los controles en la banca privada para evitar las economías ilegales y el financiamiento ilegal de los grupos narcodelictivos. Pues bien, ahí querían meter sus pezuñas y desconocer una elección válidamente adoptada por el propio Consejo de Participación Ciudadana, por el cual se designaba a Roberto Romero, y desconocer y contrariar expresamente el texto de una sentencia emitida por la Corte Constitucional que no daba lugar a dudas, porque en su parte pertinente, y lo voy a buscar para leerlo, decía
como no se podían afectar, me permite leer, por favor, Miguel. El punto 61. Exactamente, en el párrafo 61 la Corte, desde que emitió su fallo en diciembre del año pasado, claramente dijo lo siguiente. Por ende, la presente sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. Esto quería significar, como cualquier persona con dos dedos de frente puede entender, sin necesidad de interpretar más allá de lo que había dicho la Corte, que definitivamente las elecciones posteriores, el proceso de selección posterior, en el que había sido escogido Roberto Romero, no podía ser tocado. Pero ¿qué es lo que hicieron? Promovidos, repito, por la presidencia de la Asamblea Nacional, inventarse una resolución que no pudieron terminar de resolver porque tuvieron que salir desalojados, y no pudieron reconsiderarla, pero la votaron, con la cual ellos pretendían hacer una suerte de toma y daca. Por un lado, decían, reconocemos al señor González, Raúl González, y él tendrá que estar aquí hasta el 2025, a partir de ahora, por el periodo que le quede, y en 2027 que entre el señor... ¿Pero qué atribución tiene el Consejo para decir ninguna, el 27 entra? Ninguna, y lo que es más grave, quizás la ciudadanía no lo sabe. Esta sentencia fue impugnada a través de un recurso horizontal de aclaración y ampliación por el propio Raúl González. Raúl González presentó un escrito a la Corte diciendo, por favor, no pretendo tocar el contenido de la sentencia, disque, pero deme aclarando, deme diciendo, porque parece que está un poquito oscuro, esto de que no se respetan las situaciones consolidadas, buscando que la Corte de algún modo toque este párrafo, toque el sentido de la sentencia y diga lo que él quería que se diga. Es decir, que él sí quedaba vivo, que las situaciones por las cuales se quedaban anuladas las sentencias de las acciones constitucionales, de algún modo lo revivían a él como autoridad designada e ilegalmente posicionada en la Asamblea. Y le dijeron que no. La Corte, al día siguiente, después de que hizo todo esto el Consejo de Participación Ciudadana, al día siguiente o 2 días después, claramente dijo, no señor, esto no cabe. Y está claro lo que hemos querido decir. Porque ellos querían hacer, perdóneme la expresión, la zapada, y me refiero al Consejo de Participación Ciudadana, de pretender... tomarnos el pelo y vernos la cara de tontos al querer decir, no, pues es que como quedaron las sentencias anuladas, entonces todo vuelve al estado anterior y entonces el señor volvió a ser superintendente. Y pretendían de algún modo convalidar esa ilegal posesión que se había hecho de Raúl González. Obviamente se activaron los mecanismos democráticos de control. Por un lado, entiendo que se activó la Corte Constitucional haciendo una acción de seguimiento de esta sentencia. Y por otro lado se activó la Fiscalía. Y las dos llegaron a la misma conclusión. Fiscalía fue a allanar y tomó los equipos y hemos visto lo que ha sucedido. Y la Corte Constitucional les mandó a pedir informes sobre esto para emitir una resolución que puede terminar desde luego en su destitución, sin perjuicio que en otros casos puede haber hasta la cárcel. Uno es del ámbito penal donde investiga la Fiscalía y otro en la Asamblea Nacional y en el Consejo de Participación. ¿Cree usted que deben ser destituidos por la Corte en los 4 de la Liga Sur? Yo voy más allá, Miguel. Yo creo que nunca debieron haberse sentado. Y yo creo que si no fuera por las artimañas jurídicas que se han presentado a nivel del Consejo, del Tribunal Contencioso Electoral, esta denominada Liga Azul, o como yo le digo, los consejeros azules, nunca debieron haberse sentado, y apenas se sentaron, la justicia electoral debió haberlos sancionado por las actividades de proselitismo que se hicieron junto con unos candidatos. Han pasado años durmiéndose. Han pasado años, han pasado incidente tras incidente, recusaciones, trabas procesales para evitar que la acción de la justicia se concrete, pero yo entendería que eso debe llegar también, es decir, nunca debieron haberse sentado. Los declararon destituidos, apelaron, en eso está, entiendo, el Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a ver qué resuelve el tribunal. Creo que ya... Y también la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional ahora por lo que acaban de hacer. Pero es que era claro el apetito que tenían por tomarse este organismo de control y por debilitar la institucionalidad del país. Y tomarse consejo de la Judicatura, todo, Fiscalía General. Es que esa era la otra parte, pues este era el abrebocas de lo que querían hacer. De ahí todos los concursos que están dándose, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, entes verdaderamente importantes que sirven
no solamente para la institucionalidad, sino para la lucha contra el narcoterrorismo, en un país que usted ha visto que ha sido inclusive señalado desde afuera como un narcoestado, precisamente por conductas como esta. Entonces, yo creo que aquí el país tiene claro quiénes son las mafias políticas que están detrás de la desinstitucionalización que promueve este tipo de actuaciones que buscan simplemente hacer el juego a los grupos narcoterroristas. En esta ocasión, más allá de lo que haga el contencioso electoral que sigue durmiendo de día y de noche, la Corte Constitucional debe destituir en esta ocasión. Perdóneme, Miguel, yo no sé si sigue durmiendo o no lo dejan despertarse. ¿Ya? Porque eso es lo que yo veo con los incidentes. Y uno que ha tenido un recorrido por la materia pero los litigiosa, incidentes terminan en algún momento las recusaciones. Pero es que generan uno tras otro y van recusando por las puras alverejas, perdóneme la expresión. Simplemente con el ánimo de dilatar que llegue la Constitución. Pero ¿para qué está la autoridad? En algún momento tiene que terminar las recusaciones. Yo coincido con usted. Pero no pensaría que necesariamente es un aletargamiento provocado por el propio organismo, sino más bien porque lo inducen a que no pueda o lo traban a que no pueda despertarse como debería. Ahora, en el caso Corte Constitucional, en esta ocasión debieran destituir a los 4 consejeros que votaron el miércoles desafiando al cumplimiento de la propia sentencia de la Corte Constitucional. Totalmente. Yo no veo otra alternativa por parte de la Corte. Más, y lo dije, el señor González presentó un recurso de aclaración y ampliación que la Corte resolvió. Y el Consejo de Participación pretendió arrogarse funciones de jueces de Corte Constitucional y ser ellos los que interpreten lo que la Corte todavía no había dicho. Y ser ellos los que aclaren lo que había dicho esta sentencia de la Corte, para días después que venga la Corte a decirles que nada había que hacer. Entonces, si es que no se activan los mecanismos de control como efectivamente se activó la Fiscalía y la Corte Constitucional, a lo mejor estuviéramos frente a hechos consumados y tener que reaccionar posteriormente a nivel de la Corte Constitucional. Pero no podemos dejar de señalar la gravedad de este intento por tomarse un ente tan crítico en la lucha contra el narcoterrorismo. Señor ministro José de la Gasca, y esta evaluación que hace la Corte Constitucional de la actuación contra la ley de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana debiera llegar también a la presidenta encargada de la Asamblea, que con un escrito también atizó fuego para que violen y no observen el dictamen de la Corte Constitucional. Debe llegar a ella. Y no también. solo la Corte Constitucional, la Fiscalía. A la Fiscalía, porque alguien prendió la mecha. En este tinglado alguien prendió esa mecha, y esa mecha se prendió desde la Asamblea Nacional. En los 2 ámbitos. Sí, señor. Corte Constitucional y, sí, señor. Investigación penal. ¿Debiera ser destituida? Debiera, porque esto se provoca por un oficio enviado por la señora presidenta de la Asamblea, repito, ilegítima, de la Asamblea Nacional, quien exhorta, quien como usted dice, asusa al Consejo de Participación para que... Esto obviamente ya se verá en las investigaciones qué nivel de participación tuvo y cuáles eran los diálogos clandestinos para que todo esto sucediera. Pero definitivamente aquí yo creo que hay mucha tela por cortar. Incluso se podrá ver cuando se desmaterialice lo que dice el celular de Sócrates Vera. Sabrá Dios qué cosas se pueden encontrar pero ahí. Pero como se está investigando, habrá que revisar eso. Yo creo que la Fiscalía y la Policía Nacional sabrán actuar con el rigor que pertenece. En las investigaciones que se tienen, usted comprenderá que estos procesos son reservados, hay que respetar derechos, autorizaciones judiciales y demás. Yo en eso no me voy a meter, pero sí creo y sí confío en que la acción de la justicia va a ser o debería ser severa en este tipo de casos. Volviendo al tema del Consejo de Participación Ciudadana, con la rectificación que hicieron ayer, diciendo que declaran ineficaz lo que ellos mismos hicieron conscientemente, ¿se supera esto? No salvan los muebles. Hay cosas que se hacen y que se deshacen. Estas no se pueden deshacer. O sea, yo no puedo revivir un muerto después de que accioné el gatillo. Igual pasa aquí. Ellos ya actuaron, ellos le mostraron al país lo que intentaron hacer, y que no lo hayan logrado consumar, ya veremos la Fiscalía qué teorías utiliza de participaciones inacabadas en el delito, ya veremos lo que dice la Corte Constitucional, pero repito, para mí aquí hay mucha tela por cortar y aquí hay muchas personas que deberían estar muy preocupadas y vamos a ver si no se produce un éxodo masivo en los próximos días. Bueno, y usted se refirió también a la ley antipillos. Ha quedado sentado un precedente, incluso
con el dictamen de la Corte Constitucional. Ahora, luego de un primer debate, ¿se puede archivar, se puede negar un proyecto? ¿O se cumple, como dice la ley, en los 2 debates? Eso es interesante. Nosotros hemos sostenido, por cuestiones democráticas, Miguel, que una ley, un proyecto de ley económica urgente, que en algunos casos puede tener impuestos, que afecta el bolsillo de los ecuatorianos, debe de tener la mayor legitimidad posible. Esto no se debería poder, sostener en los juegos democráticos de las mayorías móviles de poder. Para eso está la ley, para dar un contrapeso a lo que después ocurre en los poderes políticos, tanto con un ejecutivo muy fuerte como con una asamblea muy fuerte. Y el espíritu de la ley, a mí me parece que lo que quería hacer era poner este equilibrio y este balance para que exista una participación ciudadana. Al final del día nos quejamos de todo lo que pasa, pero lo que más debe haber en la Asamblea, en el Parlamento, son discusiones de carácter jurídico. No el asedio que le hacen al Ejecutivo, el que le hacen a los ministros. Participaciones como estas. Hoy inclusive tenemos una ley que pretende beneficiar a la mujer, que pretende dar incentivos laborales y económicos a las mujeres. Vamos a ver qué pasa. Y eso es lo que queríamos hacer acá, en una ley que nos permita recortar las velocidades en la lucha contra el narcoterrorismo y el financiamiento al narcoterrorismo. La Asamblea decidió disfrazarla de una ley impuestera, darle un matiz que no tenía y cerrarla en un primer debate. Nosotros democráticamente y bajo la atención que creemos que debe haber en este tipo de discusiones, dijimos: esto no se ha acabado. Sigan tramitándola, todavía tienen tiempo. No lo hicieron en los 30 días y nosotros cumplimos con hacer lo que la Constitución y la ley mandan, promulgarla y mandarla al registro oficial. Eso activa el mecanismo para que esta discusión se zanje. Eso activó la vía, porque de otra manera no se podía presentar una acción inconstitucional de una ley que no fue ley, de un proyecto de ley negado. Pero después la Asamblea pudo presentar esta acción de inconstitucionalidad para que sea un control abstracto de lo que decía, y la Corte lo que ha visto son vicios de forma. No se ha metido a ver el fondo y la Corte básicamente analiza un cargo. Y en efecto dice algo que a mí me parece peligroso para la democracia, que es que este tipo de proyectos pueden cerrarse, archivarse, tratarse en un solo debate y que no existe esta discusión ampliada. Yo creo que el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa está ahí por algo y está ahí para garantizar este juego de equilibrios y no simplemente para reglamentar un trámite en caso de que se llegase a un segundo debate. Lo que la Corte ha dicho es: todas las leyes ordinarias, según la Constitución, el 140, pueden ser modificadas, negadas o aprobadas en primer debate. Las económicas urgentes son igual el mismo trámite, salvo por el tema de los plazos. Lo que hace el desarrollo legislativo, es decir, lo que hace la ley de la función legislativa sobre ese artículo constitucional, es desarrollarlo un poco más, y ahí también se establece la posibilidad de negarlo en un debate. A nuestro juicio, eso debería ligarse en 2 debates. La Corte ha dicho no, se puede hacer un solo debate. Entonces la Corte, para lo que nos ha dicho es: présteme por favor, Asamblea, el expediente de la tramitación de la ley antipillos. A ver, veamos. A ver, dice que aquí en tal fecha cogieron y se reunieron en primer debate y negaron y propusieron archivar. Contemos los tiempos. Han sido 19 días. Han cumplido con el presupuesto del artículo 140 y el 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No ha pasado nada. El presidente no debió haberla enviado a publicar. Eso se sabe hoy. Pero aquí lo que tenemos que decir a los ecuatorianos es que esta discusión no le hace bien al país. Y que quien pierde es el país. Quien ha perdido tiempo es el país. Quien ha perdido la oportunidad de tener una ley que ayude, repito, a poder caer más rápido sobre los dineros de las economías ilegales, para poder identificarlos con más fuerza, para tener una UAFE mucho más fortificada. Eso es lo que hemos perdido. Pero no se preocupen, ya sabremos en tiempo oportuno presentar la ley antipillos 2.0. Señor ministro José de la Gasca, quizás no supieron explicar bien la ley antipillos, porque ve usted que más ganó el discurso politiquero en la Asamblea de todos: la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano. Construye, argumentando: nos oponemos a más impuestos. Y nosotros hemos preguntado, ¿era
se aumentaba impuestos en el caso de los vehículos, pero a los vehículos de alta gama, es decir, construye y esos movimientos oponiéndose a la creación de impuestos a los ricos, cuando bajaba un vehículo de menos de 20,000 de 1% al SRI al 0,75%. ¿No les ganó la demagogia y la politiquería en la Asamblea? Sí, la politiquería muchas veces se repite y tiene un volumen muy alto. Pero aquí usted bien lo ha dicho. ¿Cómo puede ser una ley que cree más impuestos que en volumen lo que hacía era reducir a la gran masa de los vehículos la tasa prevista para el impuesto vehicular? Por supuesto que se reducía. Es decir, el volumen del parque vehicular, que está compuesto por vehículos inferiores a $20,000, me parece, ese era el que se beneficiaba del descuento, del 1 al 75, me parece que era, o el 70. Y de ahí en adelante, los vehículos que iban pasando de ese umbral de los $20,000, progresivamente iban llegando. ¿Cuál era el espíritu? Atacar esos mercados ilegales de compra y venta de vehículos informalmente, de vehículos de alta gama, de lujo, que son un mercado muy pequeño pero que mueve mucho circulante, pero no lo quisieron ver así y quisieron disfrazarlo de otra manera. Sobre eso la Corte no ha dicho nada, sobre eso la Corte no se ha metido a explicar y más bien ha dicho que se encuentra intacta, y esta es la palabra que utiliza la Corte, la potestad del presidente como colegislador para volver a enviar su proyecto. Pero yo vuelvo y le repito al país, esta Asamblea, que lo que se encarga es simplemente de asediar al Ejecutivo, de bloquear los proyectos de ley. Vamos a ver si legislan para los intereses del país o para hacerle el juego a las mafias. Nosotros no les vamos a hacer el juego a las mafias y nosotros sabremos en tiempo oportuno seguir reaccionando y seguir buscando sofocar esos pulmones financieros de las economías ilegales. ¿Y volverán a enviar un proyecto de ley antipillos? Eso es una potestad del presidente. Yo me atrevo a decir que esa intención no ha claudicado y no va a claudicar, pero nosotros sabremos escoger el momento político oportuno. Hoy la Asamblea debe debatir, usted sabe que hay unas restricciones para tratar X número de proyectos económicos urgentes, son 2. Veremos cuáles son las prioridades que tenemos en este momento, a la espera de que el legislativo haga algo por el país, reaccione a los intereses del país y no, repito, hacerle el juego a estos grupos políticos. Ministro, ¿y cuánto les preocupa en esta lucha contra el crimen organizado, los grupos delincuenciales organizados en medio del conflicto armado interno, cuando hay jueces que siguen soltando a jefes o subjefes de las mafias con cualquier argumento? ¿Cuánto les preocupa? Muchísimo, muchísimo. La verdad es que en ocasiones nos sentimos solos y yo aquí quiero enviarle un mensaje de aliento a la fuerza pública, porque comprendo a los policías que patrullan nuestras cárceles, que patrullan nuestras calles, a nuestros militares que patrullan nuestras calles, que episodios como los del fin de semana, donde aprenden y detienen a un ciudadano que está considerado, que está señalado de ser por la propia policía, por la inteligencia, el número 2 de la organización delictiva Los Lobos, del GDO Los Lobos, y viene un juez muy orondo, a pesar de que Fiscalía pide la prisión preventiva, y lo suelta, le da medidas alternativas. Eso yo creo que no se compadece con la realidad nacional. Y yo soy muy respetuoso de la independencia judicial. Lo somos. Y de acatar las decisiones judiciales. Pero no podemos disfrazar la independencia judicial con este tipo de actos que riñen contra el espíritu de lo que se está haciendo en este país y de la lucha que estamos librando. Ejemplos hay varios. Le he puesto que ha pasado el fin de semana, pero nos hemos enterado de otros peores que lamentablemente se han orquestado por varios factores, pero entre esos la degeneración del sistema judicial. Y por otro lado, actuaciones a mi criterio completamente antijurídicas, que no tienen un sustento constitucional ni legal, como lo fue la promulgación del decreto ejecutivo 265 por parte del presidente Guillermo Lasso, por el cual él pretendió resolver el hacinamiento carcelario a punta de dar indultos a futuro, ¿verdad?, que nunca se consagró él, que nunca se analizaron las carpetas, que nunca se vio caso por caso en el Ejecutivo, sino que dijeron y establecieron y crearon un procedimiento por el cual el SNAI y los jueces iban a ser los responsables de, entre comillas, indultar, de crear estos indultos judiciales para que salga Raimundo y todo el mundo. En la práctica, ¿qué sucedió? Se pervirtió el uso de este decreto ejecutivo, que ya lo derogamos. Inmediatamente tuvimos la alerta, ya voy a decir cuál, lo derogamos,
para que ya no se pueda seguir utilizando esta herramienta, entre comillas, perversa del decreto ejecutivo de indultos por razones loables. Adultos mayores, enfermedades terminales, personas que de verdad estar adentro de la cárcel representa una doble vulnerabilidad y una imposibilidad del Estado de dar una garantía para las condiciones que tienen, pero esa condición la pervirtieron y entonces sirvió para que vengan los jueces, en algunos casos de garantías penitenciarias, para liberar a estos señores. Sabrá Dios la legitimidad de los procesos en el que tenemos advertido, y le digo, soltaron a alias Momo. Hace pocos días soltaron a alias Momo. Caso de los 4 niños desaparecidos. Involucrados, según las líneas de investigación, en la desaparición y muerte de los niños de las Malvinas. Y al señor que estaba cumpliendo una pena por delincuencia organizada, cuya sentencia había sido apelada, no se encontraba ejecutoriada, vino el juez y, contrariando incluso lo que dijo el propio decreto ejecutivo, lo soltó, le perdonó la pena. Eso tiene que enterarse la ciudadanía. Eso es lo que está pasando en la realidad judicial, lamentablemente. ¿Y cuál es la alerta que usted dijo que iba a dar? Esa. No. ¿Cuántos casos más de esto es lo que estamos viendo caso por caso? Y esto es una investigación muy seria que se está realizando, porque aquí creemos que se creó un mecanismo para abrir la puerta para que salgan, como he dicho, sapos y culebras. ¿Y usted sabe si el señor Mazú, que fue detenido en Colombia por el caso Encuentro, en donde hay sentenciados de primera instancia, llegó ya al país? No. Que es una pieza clave para saber. Sí, por supuesto. Yo creo que él va a ser quizás uno de los primeros en inaugurar la cárcel del Encuentro. Ojalá que llegue antes. Pero yo creo que los caminos diplomáticos para su deportación o extradición, en este caso, se están activando con total agilidad. Creo y quiero felicitar la labor conjunta que se ha realizado con la Policía Nacional y la Interpol, la Policía de Colombia, para poder dar con el paradero de este procesado que está prófugo de la justicia, para que venga y responder aquí por las cuentas que tiene pendientes. Aquí no solamente estamos hablando de crimen organizado, peligroso, de narcodelincuentes, sino también de los delincuentes de cuello blanco que han saqueado los bolsillos de los ecuatorianos a través de los presupuestos en compras públicas. Bueno, y esta mañana habrá un acto en la Plaza Grande por la llegada del presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Sí, por supuesto, eso es algo que nos llena de alegría, y a mí, como respetuoso de la democracia, inclusive por haber participado dentro de... ¿No pueden acusarles de hacer proselitismo? No, definitivamente no. El Ecuador, inclusive hemos tratado de ser lo más amplios y lo más participativos en un acto tan solemne, que hemos invitado a las máximas autoridades provinciales, tanto de Quito como Guayaquil. Lamentablemente han declinado. Hemos visto las excusas en algunos casos muy risibles que se han presentado. Eso es claro, ellos admiran a la dictadura de Maduro. Qué mal concepto de democracia, ¿no? Que se digan demócratas, pero admiren y no sean capaces de reconocer el problema de dictadura que se tiene en Venezuela. Pero a lo que nosotros vamos, querido Miguel, es que nosotros promovemos y hemos luchado a nivel regional y a nivel global por defender la voluntad popular del pueblo venezolano. Defender las elecciones libres, justas y transparentes. El Ecuador lideró esa iniciativa a nivel de la OEA. Y como le he dicho antes, yo personalmente, por los impactos que tuvo y las amenazas que se tuvo ante la paz y la seguridad internacionales, metí el tema en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el año pasado y se trató ahí. Entonces esto, lo que viene a ser ahora, este acto de reconocimiento del presidente González, viene a ser otra forma de expresar y demostrar a la región cuánto el Ecuador respeta la voluntad popular y cuánto el Ecuador le enseña al resto de países de la región cómo se debe tratar la democracia. El ministro de Gobierno, doctor José de la Gasca, aquí en la revista de Opinión y Democracia. Muy amable, ministro. Querido Miguel, muchísimas gracias, encantado. 8:02 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos con el concejal de Quito, Michael Aulestia, para hablar precisamente, ¿será que el Consejo de Quito declara huésped ilustre al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, y se solidarizan con la democracia y no con la dictadura de Maduro? Ya despejamos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel